Bueno, queridos hermanos, nuevamente aquí estamos reunidos en torno a la palabra del Señor. Hoy es un tema muy importante. Creo que yo les voy a pedir como tarea que lo puedan revisar después, porque vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver probablemente cosas que van a chocar con nuestra concepción. Yo le pido al Señor que nos pueda abrir la mente, que no nos encapsulemos tanto, sino que empecemos a ver las cosas bellas, pues, que significa la resurrección en la Pascua del Señor. Entonces voy a hacer una pequeña oración para que el Santo Espíritu de Dios que nos ayude y que nos fortalezca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, tú que reviviste a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, hoy queremos pedirte que vengas con ese soplo de vida, que nos muestres, Señor, así como hablaste por los profetas, así como instruiste a tu pueblo, así como comandaste el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Espíritu Santo, el que abra nuestro corazón, nuestra mente, el escucha, que podamos entender cómo tú eres la fuerza del Padre que resucitó a nuestro Señor de entre los muertos. Eres tú el que le diste la fuerza a nuestro Señor Jesucristo para alcanzar grandes cosas y para salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Gracias, Espíritu de Dios, porque vives en nosotros, nos has convertido en el templo del Señor. Y gracias, Espíritu de Dios, porque nos tienes aquí reunidos para seguir aprendiendo de ti. Te pedimos estas intenciones y todas las que guardan en nuestro corazón para que se las lleves al Padre, ya que eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, como les he estado comentando en, los, en el grupo, esta es una clase bastante importante, una clase, me atrevería a decir yo, es pilar fundamental para que podamos entender el Nuevo Testamento. Yo de entrada les voy a pedir mucha concentración. De repente habrán cosas que necesita hacer, que se vuelva a ver. La enseñanza ustedes la pueden ver una vez que ya esté en línea. Y pues que sea el Señor que nos instruye. Entonces, esta es la penúltima clase de introducción al Nuevo Testamento. Nos quedaría una que es en lo referente a la formación de los evangelios, pero yo les dije que habían dos clases muy importantes, y era la pasada, que era ver el contexto judío donde aparece Jesús, y todo lo que vimos, las regiones, las regiones de Palestina, mirábamos esas cuestiones de cómo era el terreno, también mirábamos un poco esa estructura social, religiosa, política de su tiempo. Nos quedamos cortos, la verdad, pero pues la idea es que ustedes puedan seguir ahondando en esto. Yo igual, en la medida que pueda ir agarrando información de YouTube gratuita, yo se las voy a ir pasando. Sí les adelanto que se viene una enseñanza muy buena de Herodes el Grande, en la cual van a hablar sin pelos y tapujos, pues yo se las voy a mandar cuando la tenga. Pero continuando con nuestro curso, hoy, mis hermanos, vamos a avanzar en esto que es el Introducción al Nuevo Testamento. Como les dije, esta es la penúltima clase. Nos vamos a ver un acercamiento a la experiencia pascual de las primeras comunidades. Si se recuerdan, yo les comenté de que pasada la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue para el año 30, los primeros escritos aparecen en el 50, y uno dice, ¿y qué pasó en esos 20 años? ¿Qué pasó en esos 20 años hasta los escritos paulinos? ¿Y qué pasó en esos 40 años casi hasta el año 70 que se escribe Marcos? O sea, ¿cómo se formaban las comunidades? ¿Cuál fue la concepción que tuvo Pablo para entender que en las comunidades estaba el Señor? Todo eso es lo que vamos a ver hoy. Poco ambicioso, es fuerte, pero hermoso, hermosísimo. Una vez que entendemos esto, es bellísimo. Entonces, como les dije, vamos a realizar un acercamiento histórico a la experiencia de fe de Pascua. O sea, que vamos a meternos en el año 30, 40 y 50, más o menos, para que entendamos qué pasó con los discípulos. Una experiencia en la fe de Pascua que pudieron vivir los primeros discípulos, que apuntaron a la constitución de comunidades de las primeras del cristianismo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Entonces, déjenme arreglar algo aquí.
Como ya les dije, Jesús muere en el año 30 y ya les había advertido un poco esto de que se dio un tiempo considerable para entender qué pasó con la muerte de Jesús. Yo les decía en un momento que para unos pasó 6 meses, 7 meses, o por ejemplo para el biblista Carlos Mester, pero para otros, como por ejemplo Santiago Guijarro Porto, con todo su equipo, que es un equipazo, que es de los mejores biblistas en la actualidad, tiene una web que se llama Orígenes del Cristianismo, y para él se dieron entre 3 y 4 meses. A esa experiencia se le conoce como la experiencia de Galilea. Entonces, cuando muere Jesús, son hipótesis, obviamente, pero no sabemos cuánto tiempo pudo haber durado. Las hipótesis más fuertes y las hipótesis en las que los biblistas se fundamentan, la mayor cantidad de biblistas es la nueva de Santiago Guijarro Porto. Entonces, la fe en Cristo resucitado fue un proceso cada vez más diferenciado en la iglesia primitiva. Todo el Nuevo Testamento se fundamenta en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada del Nuevo Testamento que no se fundamente en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, muerte, resurrección y glorificación. Yo les dije hace 2 clases, estas 4 realidades nosotros en la iglesia las celebramos en diferentes días. Uno es el viernes, que es la pasión y la muerte. El domingo la resurrección y 50 días después la glorificación. La verdad, teológicamente esto es una sola realidad. Esto sucedió el mismo día. Todo sucedió el mismo día. Nosotros, de manera pedagógica, como lo hace Lucas en Hechos de los Apóstoles, es que lo separa por días. Pero esto es una realidad que fue el mismo tiempo todo. Entonces, ¿qué pasa? Pero todo tiene que verse desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Antiguo Testamento, pero como dirá la Constitución Dogmática Dei Verbum, nada del Antiguo Testamento, a pesar de los tesoros que haya, puede verse sin el prisma o sin la lupa de la resurrección, de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y como celebramos siempre en Semana Santa, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En griego, Christos anestes, aletos anestes. Eso quiere decir esto. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y esa es nuestra fe, como dirá Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección, mis queridos hermanos, se lo voy a adelantar, no es un hecho histórico, pero es un hecho real. Es un hecho real que transforma vidas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Todo el Nuevo Testamento se centra, como les insisto, y tiene que quedarles clarísimo, en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Es de la Pascua donde empiezan a sentir los resucitados, después de la Pascua. Es de la Pascua donde se dan cuenta que es hijo de Dios. Antes no, y esto es duro, pero es cierto. Antes no se da, en ese tiempo que estuvieron con el Señor no se daban cuenta que era hijo de Dios. Es hasta en la Pascua que se dan cuenta que el cuerpo de Cristo son las comunidades. Es hasta en la Pascua, o sea, todo surge con la Pascua. Avanzamos. La fe en el resucitado fue un proceso relativamente lento y cada vez más diferenciado, ya que el resucitado lo fueron entendiendo de maneras distintas en cada comunidad, en la medida que iban avanzando las experiencias pascuales. Por eso nosotros vemos que los evangelios hasta cierta manera llevan una línea. Tanto Lucas, Marcos y Mateo, que le llamamos sinópticos, llevan una línea, pero es en la resurrección donde todos se disipan, donde todos se dispersan, y cada quien muestra una manera diferente de la resurrección, y es como las comunidades entendieron la resurrección. Como les digo, es un proceso lento, un proceso que probablemente duró 6 meses, 3 meses, no sabemos, para poder entender el resultado. Lo primero que pasó, una vez que se supone la fe en Jesús, ellos tienen diferentes etapas y eso se puede ver claramente. Entonces, Jesús muere hacia el año 30 y como fue un escándalo la muerte de nuestro Señor, porque murió a manos del Imperio Romano con la peor muerte posible, con la muerte que solo la tenían los malhechores, los delincuentes. Entonces, los discípulos de Jesús, como nos muestra Marcos,
al ver a Jesús muerto, se dispersan. Cada quien agarra por su banda. Se hacen, como diríamos acá, pedos, se pierden, pues. Se cree que regresan a Galilea, y es en ese camino de regreso a Galilea donde empiezan a tener esa percepción y a decir, hey, nosotros cuando veníamos con el Señor nos decía estas cosas. Nosotros cuando veníamos con Jesús nos decía esto y que esto y esto y esto. Entonces empiezan a tener eso que se conoce como la experiencia de Galilea. Todos regresan a Galilea, que es el lugar donde todos son oriundos. Entonces es ahí donde empiezan a tener esas primeras concepciones de la resurrección. Empezar a entender todo lo que pasó. Les quiero recordar que es el Cristo, ¿verdad? Que dice pasión, muerte, resurrección y glorificación, la Pascua. Esta es la Pascua, esto no se les debe olvidar nunca, jamás. Esta es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que es una sola realidad. No está dividida, es una sola realidad. Pasión, muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, avanzando. Cuando los discípulos regresan a Jerusalén, regresan de Galilea a Jerusalén, como nos lo muestra Hechos de los Apóstoles, en el regreso de Galilea a Jerusalén, ellos vuelven a escuchar las enseñanzas del Maestro y y empiezan a tener esa concepción de decir, hey, nos decía esto. Una cosa fue de Jerusalén a Galilea y la otra fue de Galilea a Jerusalén, pero eran judíos y tenían que regresar a Galilea. Y así nos muestra Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, el encuentro con el resucitado se da en Jerusalén. Para Marcos se da en Galilea. Es ahí que nos quiere dar un mensaje. Entonces, en el regreso a Jerusalén se sienten tocados y sienten ese proceso de conversión y empiezan a entender cómo funciona la resurrección, cómo es Jesús que se mete por medio de la acción del Espíritu Santo en su interior y empieza a hacer esa nueva creación y empieza a vivir en ellos y empieza a darles ese impulso de vida. Y es ahí donde lo empiezan a sentir resucitado y empiezan a aparecer. Probablemente esa etapa de Galilea a Jerusalén eran comandadas por Pedro, así nos muestra Hechos de los Apóstoles. Y es ahí donde tienen esas experiencias profundas. Se recuerdan al que vieron morir en el madero y lo sienten en el interior de él. ¿Por qué? Porque así lo va a narrar Pablo en 1 Corintios 15. A Pablo le preguntan en 1 Corintios 15 cómo funciona la resurrección. Y él entre los versos 35 y 44 empieza a explicar cómo funciona la resurrección. Ya lo vamos a ver. Es bueno que lo sepan porque le dicen, Pablo, ¿cómo funciona? Y entonces dice Pablo, la pregunta tonta, dice, la resurrección funciona de esta manera, asumiendo y entendiendo que el primer resucitado es Jesucristo y él es el modelo de resurrección. Entonces, cuando ya tenemos más o menos claro estas concepciones de que cuando muere Jesús se dispersan, y a nosotros en la Biblia nos dice que 3 días después resucitó. 3 días después, se lo puede decir de frente, no es un término cronológico, es un término teológico. Ya lo vamos a ver, se conoce como teologúmenum, pero ya lo vamos a ver. Se lo voy adelantando porque es necesario que lo entiendan, pues porque estoy hablando de meses y ustedes me van a decir, pero la escritura dice 3 días. Sí, pero ese 3 días es un término teológico, no cronológico. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que se escribe sobre Jesús para los años 70 y 60 es la pasión. Entonces, ¿cuál era el estandarte de batalla de los primeros cristianos? Era decir que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados y a darnos la salvación. ¿Y a quiénes iban? A los excluidos, a la gente que el imperio, a la gente que, todos los grupos que vimos la semana pasada, todos los fariseos, los saduceos, los celotes, los cunramí, todos esos grupos mantenían a ciertas personas alejadas de la sociedad. Y entonces, esta buena noticia llega a ellos y empiezan entonces los primeros escritos que aparecen, como lo podemos ver, que el primer libro del Nuevo Testamento es Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, que trata mucho, ya la vamos a ver el otro año, que trata muchísimo de hechos escatológicos. Y empieza a hablar de la muerte de nuestro Señor, empieza a hablar de la resurrección y empieza a hablar de la parucía. Esa era la fuerte. Formaban comunidades, pero bajo esa línea.
mostrando los relatos. Entonces, estos relatos de la pasión probablemente fueron los primeros que se escribieron. No fue la infancia, sino los relatos de la pasión con los cuales empezaron a predicar ellos. Ahí tenemos ciertas imágenes. Entonces, antes de estos años no existía iglesia. No existía en la iglesia narración alguna de una forma continua sobre la vida de Jesús como la tenemos en la actualidad. En la actualidad tenemos una especie de biografía, que no es biografía, es una biografía de aquel momento, en la cual se narraban más o menos hechos, pero uno dice, ¿cómo es posible que pasó esto y ya pasó otra cosa? Entonces, no había una forma continua como la llamamos actualmente. Lo que interesaba a los creyentes es anunciar el mensaje de salvación. La resurrección es una verdad. La resurrección es una verdad que trae salvación al ser humano. Entonces, ellos la mostraban como esa verdad que traía salvación, que nos podía enseñar a vivir en esta vida y que nos podía limpiar de nuestras faltas y poder tener acceso al Padre. Entonces, esas eran las primeras líneas que mostraban los discípulos. El primer paso de la conversión era formar comunidades alrededor de la fe en Cristo. Miren esto que es bien interesante. En el tiempo de Jesús, los judíos eran excluyentes. Si no era judío, no podía estar en su círculo. Si no era judío, no podía estar en su sinagoga. Habían los que se llamaban prosélitos y los temerosos de Dios. Los prosélitos se quedaban en la puerta, al igual los temerosos, pero no es que no eran judíos. Era gente que quería ser judía, pero como los judíos se la querían de puros, no podían tener acceso a lo que ellos tenían. Y viene los primeros cristianos, los apóstoles, y entienden que en la comunidad es donde está Jesús. Los judíos creían, miren estos paralelos, miren estas controversias, los judíos creían que Dios habitaba solo en el templo, y entre más cerca del templo, más habitaba Dios. O sea, fuera del templo ya habitaba un poco menos, pero todo, como Jerusalén era la ciudad santa, ahí habitaba Dios. Pero en la medida que iba saliendo de Jerusalén, ya Dios no estaba tan allá, y a Galilea, ni llegaba, costaba que llegara. En cambio, Jesús dice, en cambio, la fe en Jesús entiende los primeros cristianos que Jesús por la resurrección vive en ellos y que en la manera como las comunidades se unen, ahí está Jesús, ahí está Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo llevo al Espíritu Santo ahí. No es porque habite en un templo, no, es porque ustedes, porque yo, nos reunimos como hermanos y llevamos a Dios en nuestros corazones. Entonces, ven la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo no cree que ellos sean templo del Espíritu Santo, sino que Dios vive en un templo. El cristianismo entiende que nosotros somos el nuevo templo de Dios. Por eso es que para Lucas, oigan lo que le puedo decir, para Lucas Dios no habita tanto en un templo como habita en un ser humano. Por eso para Lucas, en la entrega, en el amor, en la compasión, en la misericordia, es donde se muestra Dios. Entonces empezamos a ver todas estas cuestiones, ¿va? De cómo se empiezan a crear las primeras comunidades, distinta manera como fue comprendido el sentido de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hay, como les digo, hay una serie de un consenso entre biblistas y nos dice que aparentemente hubieron tres sentidos que le encontraron los primeros discípulos a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir viendo estos tres procesos para poder entender más o menos cómo entendieron la resurrección ellos para que nos sirva a nosotros. Si no la hemos entendido, la podamos entender hoy o en la siguiente vez que hagamos este video, cómo entendieron los primeros cristianos. Pero por sobre todo, hermanos, caminemos con las primeras comunidades. Aquí vamos a la par de la primera comunidad, viendo cómo entendieron a nuestro Señor Jesucristo. Sentidos de la comprensión y muerte, de la comprensión de la muerte y resurrección de Jesús. La primera comprensión del sentido de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el siguiente, y se da en un lapso de tiempo. Dios resucita a Jesucristo. Al resucitar a Jesucristo, Dios le pone el sello de hijo. Entonces, para nosotros, que yo les diga, Jesús es hijo de Dios, tal vez de repente no es tan wow como en ese tiempo, pues de repente ya lo manejamos pero yo les dejo esa tarea. Pensemos lo siguiente. Jesús es hijo de Dios.
Entonces imagínense los apóstoles, pensar en aquel momento, entre ese año 30 y 40, y decir, estuvimos con el Hijo de Dios, caminamos con el Hijo de Dios, comimos con el Hijo de Dios, pescábamos con el Hijo de Dios, comíamos, o sea, imagínense la magnitud al darse cuenta, porque esto tienen que saberlo, o sea, recordemos que los evangelios son escritos post-pascuales, en los cuales aparentemente Jesús ya conocía cosas, pero la verdad y lo que nos muestran los hechos y lo que nos muestra el Evangelio de Marcos, por ejemplo, y después que se ha ido de todo el estudio bíblico, es que, que los discípulos no lograron entender que Jesús era hijo de Dios cuando caminaba con ellos en la tierra. Es hasta la resurrección, cuando ellos lo sienten vivo, cuando ellos lo sienten dentro de él, en ese lapso de los 10 años, y empiezan a decir, verdaderamente este era hijo de Dios. Él llamaba papá a su papá, a Dios, y los discípulos pues probablemente no lo entendían. Pero es hasta la muerte, hasta que lo empiezan a sentir vivo y empiezan a tener esta primera concepción en la cual ellos entienden que Jesús es hijo de Dios. Imagínense esa magnitud de haber creído que andaban con un pelele, por decir así, con alguien que hacía las cosas bien, a darse cuenta de que andaban con el Hijo de Dios caminando en la tierra, de que Dios se había metido en la tierra y andaba caminando con ellos. Se pueden imaginar esa Mara cómo lloraba, cómo se estremecía de la felicidad de haber compartido con Dios. No, a mí se me eriza la piel, por eso les digo, tómense un momento después de clase y piensen en ese primer sentido. En el segundo sentido, una vez que tenemos claro el primer sentido, vamos al segundo sentido de la comprensión de la muerte y la resurrección de Jesús. Y es el sentido salvífico de la muerte de nuestro Señor, o sea, lo que conocemos como el querigma apostólico. Eso se da alrededor del año 40. Ellos, después de que Esteban muere, que es martirizado allá más o menos para el año 34, ellos empiezan a ver y decir, están muriendo nuestros discípulos, están muriendo nuestros apóstoles, están muriendo nuestros líderes. Y empiezan a hacer esa como un paralelismo y a decir y a asimilar su vida a la vida del crucificado. Empiezan a identificar una tipicidad de ser cristiano con Cristo perseguido y crucificado. En aquel tiempo, como les comenté en las clases pasadas, que los discípulos eran sumamente seguidos, que los discípulos eran quemados, que los discípulos los mataban, que los apedraban, como en el caso de Esteban. Entonces empiezan a decir que a Pedro lo crucifican, que a Pablo lo decapitan según la tradición, no la Biblia, sino la tradición. Entonces ellos empiezan a decir, en la manera como nos hacemos mártires, en la manera como defendemos nuestra fe, en la manera como seguimos el camino del Señor, porque no solo era decir yo soy cristiano, en aquel momento era ir en contra del gobierno. Entonces, en la manera como ellos se asemejaban al Señor Jesucristo, ellos decían, somos cristianos. Era una cuestión de que murieron un montón de mártires. Por eso decíamos, mártir es el que muere por el Señor. Entonces, los perseguidos se sintieron más cerca de Jesús, de un Jesús perseguido, de un Cristo perseguido. Se sintieron perseguidos como su maestro. Esto trajo como consecuencia que ser seguidor de Jesús es identificarse con él en la pasión. Los seguidores de Jesús se sintieron semejantes a él, lo que decía, se sentían que en su sufrimiento ahí estaba el Señor. Sabían que ese sufrimiento no venía del Señor, pero sabían que él estaba ahí ayudándoles y dándoles las fuerzas, porque si él había sufrido de esa manera, ellos también podían sufrir, y que ellos iban a mantenerse firmes en su fe. Los seguidores de Jesús se sintieron semejantes a él cuando eran capaces de abordar su propio martirio. Pablo llega a un punto en el que dice Pablo, para mí vivir es ganancia y morir es Cristo. Dice Pablo, cuando les está predicando, si yo me muero, si me muero hoy, me voy con Cristo y me voy feliz. Estoy parafraseando lo que dice en Filipenses. Pero si me quedo, les voy a seguir predicando, porque me desgastaré y me desgastaré por ustedes. ¿Es por qué? Por esa idea de que él tiene de que no hay sufrimiento que se pueda asimilar al de Cristo. Y por eso dice en Filipenses, completo los sufrimientos de Cristo en mi cuerpo, porque él empieza, ese pensamiento es inmenso, porque él empieza a entenderse y a decir, y después dice, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí.
empieza a entender que su vida, independientemente sea un martirio, sea buena, sea gracia, se va a reflejar el crucificado en él. Entonces, ven esa concepción del escrito del Nuevo Testamento, esa concepción de Pablo, y así era la concepción de todos los apóstoles y de los que murieron mártires. Entonces, dice que hay una tradición que dicen que Pedro, antes de morir, estaba escapando de Roma, o sea, se viene la revuelta romana, y en eso él sale corriendo, y dice la tradición de que se le apareció el Señor y le dijo en latín, ¿a dónde vas? Se me fue la frase, se me fue como se dice en latín, ¿a dónde vas? Y dice que hay nomasito como que Pedro se dio la vuelta y siguió para el lado que tenía que ir, o sea, donde tenía que ir a morir, donde tenía que ir a luchar por el Señor. Fue ya por mismo, por la concepción que tenían ellos de que su martirio se reflejaba en el Señor. Ver ese sentido de sufrimiento, de que el Señor estaba con ellos y que en la manera como se parecieran al Señor en su sufrimiento eran más cristianos. La tercera concepción, hemos visto dos concepciones. Primero, de que Jesús es hijo de Dios. Esto es una vez que ya entienden, la resurrección en su interior. Es del año 30 a 40, les dije después, el paralelismo para entender el martirio con Jesús alrededor del año 40. Y luego viene la tercera comprensión, si se puede llamar así, que es la comunidad cristiana toda es cuerpo de Cristo. Esto surge para el año 50. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es algo fundamental? Primera carta a los tesalonicenses, primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios se da en este lapso de tiempo, entre el 51 y el 56, 55, 56, donde Pablo se dirige a las comunidades recién formadas y les empieza a hablar, y como les dice en 1 Corintios 4, ustedes son el templo del Señor. Porque entiende que es en comunidad donde se comprende mejor al resucitado. Es la comunidad cristiana, ella misma, como cuerpo del resucitado. Esta vida comunitaria solo acontece o se realiza si las personas que lo conforman viven al resucitado. ¿Y qué es vivir al resucitado? Es darse cuenta de que Él habita en ellos. Es de que nos demos cuenta ustedes y yo de que Cristo resucitado habita en nosotros. Que esta fuerza que nos da levantarnos, que esta fuerza que nos da para pararnos cuando tenemos en dificultades, que esta fuerza que nos impulsa a hacer el bien, esta fuerza que nos impide hacer el mal, es el Señor resucitado el que nos está dando esta fuerza. Es el que de repente no nos damos cuenta de esa concepción, pero es el que nos anima, el que nos levanta día a día. Es en ellas en donde acontece el resucitado. Imagínense una comunidad que es consciente de estas cosas. Siempre van a querer estar en relación, unidos, ayudándose los unos a los otros, porque van a decir que en la manera como ayudan uno, ayudan a Cristo. En la manera como se reúnen con Cristo. Porque ellos se conocen como una pieza fundamental del cuerpo de Cristo. Todo lo que hagan y diga la comunidad es para mostrar a Jesucristo vivo en el mundo. Entonces, es bellísimo hemos visto tres concepciones. Entonces, recapitulando, la primera, de que Jesús es hijo de Dios. La segunda, que se asemeje mi martirio al martirio del Señor. Llevar mis cargas, llevar mis cruces con el martirio del Señor. Llevar mi dificultad con el martirio del Señor. Y la concepción número 3 es que el Cristo es, la comunidad es el cuerpo de Cristo toda. Pero, como es bien difícil explicar la resurrección, entonces en aquel tiempo ellos, en esa concepción y al sentir a Cristo vivo en su corazón y al sentir a Cristo en ellos, era aquella fuerza ardiente que no la podían controlar, no la podían callar y tenían que mostrarla a los demás. Entonces ellos empiezan a irse al Antiguo Testamento y empiezan a ver un montón de palabras con un gran sentido teológico. Empiezan a entender un montón de cosas que ellos meten en los Nuevos Testamentos para poder explicar la resurrección. Porque hasta el momento yo les he dicho un montón de cosas, pero todavía no les he explicado la resurrección. Entonces ellos empiezan a utilizar un montón de palabras. Esas palabras claves las podemos ver cuando analizamos los relatos de resurrección. Entonces voy a dar unas cuantas palabras claves que yo creo que con estas nos van a servir para poder seguir avanzando. De estas palabras para poder entender la resurrección.
las palabras claves de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a observar y aprender algunos términos que son palabras claves al momento de analizar relatos y pasajes sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra clave, primer día de la semana. Nosotros le decimos vamos a misa el domingo. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana, en el tiempo de nuestro Señor, era como quien dice, el día, no era como quien dice, sino que ellos entendieron que el primer día de la semana era el día de la resurrección del Señor. Después, cuando pasa a latín, la iglesia se le llama Dominic, y cuando pasa a español se le llama domingo. Pero en el tiempo del Señor era el primer día de la semana. Entonces, ¿qué entendieron ellos o qué describieron ellos que es el primer día de la semana? La resurrección de Jesucristo se señala el primer día de la semana. Y entonces en el primer día de la semana empiezan a reunirse las comunidades, a partir el pan, empiezan a reflexionar en torno al Señor, empiezan a mostrar ese primer día, y así lo muestra el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1. Dice que al primer día de la semana, así nos dicen los relatos de la resurrección, el primer día de la semana tiene mucha semejanza con el Génesis. Ahí en los relatos del Génesis dice que Dios creó el primer día de la luz, como reflejando el primer día de la creación. ¿Qué nos quiere decir los evangelistas con el primer día de la semana? Nos quiere decir que con Jesús comienza la nueva creación. Es con Jesús que nace la nueva creación al interior del ser humano. Me decía una tía la vez pasada, Roger en primera Tesalonicense dice que vendrá una nueva creación y que vendrá el rapto y que después viviremos. Yo le decía, tía, sí, pero no es así. Realmente no es así, no porque el texto quiere dar un mensaje. Y lo que quiere dar el mensaje es que la nueva creación ya comenzó. Comenzó hace casi 2000 años. A veces tenemos esa idea de estar esperando de que venga un mundo nuevo, como una nueva Jerusalén o no sé qué, y que va a bajar del cielo. No, hermanos. La nueva creación comenzó desde el inicio de que vino nuestro Señor Jesucristo. Y es una nueva creación que nace en el interior del ser humano, dándole fuerzas para que pueda luchar por el bien, para que luche por el amor, para que haga mejor las cosas y para cumplir el plan de Dios, que es que todos vivamos como hermanos en comunidad, reflejando a imagen de Jesucristo todo lo que es el amor. Entonces ellos empiezan a entender, como les decía, el primer día de la creación, Dios hace la luz. En el comienzo de la creación es el primer día. Entonces, para Marcos, la creación comienza con la resurrección del Jesús. Será diferente para Lucas, para Juan, porque para Juan comienza con el primer milagro en las bodas de Caná. Cuando Juan explica, ya lo vamos a ver cuando veamos el término tercer día, pero para Marcos, el inicio de la nueva creación es con el primer día de la semana. Entonces ellos lo que están diciendo cuando dicen primer día de la semana, lo que quieren mostrar es la nueva creación que comienza al interior del ser humano. El séptimo día es judío, Shabbat, pero el primer día es cristiano, mostrando que en el Shabbat se acaba la antigua ley. En el Shabbat se acabó la antigua creación. Y con el primer día de la semana surge la nueva creación de Dios. Y esa nueva creación, mis hermanos, nace aquí, en el interior de ustedes, donde nace el resucitado, donde está Jesús actuando, donde está el Espíritu Santo actuando. Entonces, se supone un nuevo ciclo de vida. Cuando decimos la conversión, realmente estamos hablando de ese primer día de la semana, de esa nueva creación que tenemos nosotros. Claro, una conversión genuina que nos lleva a vivir a la manera del resucitado. Otra palabra espectacular, y esta es espectacular, esta es fuertísima, pero es buenísima. Tercer día, y dice, resucitó el Señor al tercer día. Como les dije hace un momento, tercer día no es un hecho cronológico, es un hecho teológico. ¿Qué pasa? Ellos se van al Antiguo Testamento y empiezan a buscar, en lo que están entendiendo el Señor, empiezan a darse cuenta de este tipo de palabras y se dan cuenta que el tercer día es un teologúmenon. Teologúmenon significa una palabra que tiene mucho significado teológico, mucho significado de salvación. Entonces empiezan a
hacer lo siguiente. Sugiere que la resurrección de Jesús es un acontecimiento capital de las primeras predicaciones. Desde el Antiguo Testamento surge la expresión del tercer día. ¿Dónde vemos esas expresiones? Lo primero lo vemos en Génesis 22:4. Génesis 22:4 es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Y dice que al tercer día ya le iba a sacrificar y de repente Dios le dice, no, ahí está el cordero. Sacrifica el cordero, no tu hijo. También lo vemos en Génesis 42:17-18, cuando José, 3 días después, y surge un alimento, si no me equivoco en este momento. Éxodo 19:9-11 es cuando Moisés sube al Sinaí y dice 3 días después, Dios le da la ley, da las tablas de la ley. Y así podemos ver en diferentes puntos, pero el más importante es Oseas. Ese se lo voy a leer porque lo tengo aquí guardadito. Oseas 6:2. En 2 días nos hará, casi me lo sé. Aquí está. Perdón que no lo tenía en mano. Esa es la más importante, como que dice explicación del tercer día. Dentro de 2 días nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Ahí Oseas, para el año 700 de Cristo, empieza a dar estas frases hermosísimas del tercer día. Y luego Jonás, cuando lo explica, de que al tercer día el cetáceo lo arrojó, lo sacó y le dio una nueva vida. Entonces, ¿qué podemos decir que es tercer día? Pero también lo veámoslo antes de explicar qué es tercer día, veámoslo en la boda de Caná. ¿Cuándo fue el primer milagro de Jesús? 3 días después. ¿Y 3 días después de qué? Si uno empieza a estudiar cuando estudiamos el Evangelio de Juan, vamos a ver esto. 3 días después cumple la semana inaugural de Jesús, haciendo un paralelismo con el Génesis. Dios se tardó 7 días en crear la nueva creación. Jesús, para el evangelista Juan, con las bodas de Caná, es la inauguración de la semana inaugural de Jesús. Es el culmen de la semana inaugural. Se cumplen los 7 días iguales que en la creación. Entonces, para Juan, la nueva creación surge con el primer milagro en las bodas de Caná. Para Marcos, con la resurrección. Pero Juan va más allá y dice, no, la nueva creación comienza con con Jesús en las bodas de Caná. Entonces, ¿qué nos quiere decir tercer día? Tercer día, el significado más grande que tiene es momento de glorificación de Dios. Es un momento de intervención divina, es un momento en el que Dios se mete en la historia para salvarnos. Un tercer día, por ejemplo, puede ser el día de su conversión. Un tercer día puede ser que el Señor me salvó de un accidente. Un tercer día puede ser que el Señor me sanó y pude restaurar mi salud. Un tercer día es cualquier momento en el que ustedes sienten la intervención divina. Probablemente no lo sabían, pero eso es un tercer día. Entonces, un tercer día es el momento de glorificación de Dios. ¿Y qué es lo más grande que se puede glorificar a Dios? ¿Cómo puede glorificarse a Dios? Dando vida. Entonces, eso es un tercer día. Por eso Pablo, cuando explica la resurrección en 1 Corintios 15, dice 3 días después, según las escrituras. No dice según el reloj. Él dice según las escrituras, para mostrar lo que significa tercer día. Yo sé que nosotros en el colectivo que entendemos de lo que hacemos en nuestras iglesias, entendemos viernes, sábado y domingo, y a veces nos estalla la cabeza y decimos, ¿cómo es posible? Pero es que 3 días no es cronológico, 3 días es teológico. Es para mostrarnos cómo Dios se mete en la historia y resucita. En el caso de Jesucristo, lo resucita y lo glorifica, porque Dios no quería la muerte de Jesús. Entonces, como no quería la muerte, ¡puf!, lo resucita. Y es ahí donde los discípulos empiezan a sentirlo vivo. Continuamos con las palabras claves. Luego tenemos resucitar. Resucitar es una palabra que no aparece en el lenguaje griego. Es más, no aparece en el hebreo. Entonces los discípulos, para poder explicar eso que sentían, esa fuerza, ese dinamismo, eso que los impulsaba, entonces
no es que hacen, sino que utilizan esta palabra. El término resucitar no aparece en el idioma griego, en el hebreo tampoco, pues no se concibe conceptualmente, no se concibe conceptualmente como volver a la vida. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, recordemos que solo los fariseos creían en la resurrección. Cuando Pablo va al Areópago en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y Pablo les habla de la resurrección, ¿qué hacen los griegos? No, en otro momento te escuchamos, no nos interesa hablar. ¿Por qué? Para ellos la resurrección no existía, lo que existía era una reanimación. Y aquella gente de Grecia entendía que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, imagínense esa gente haber dicho, no puede ser, viene otra vez el alma, estar encarcelado. Entonces, no nos interesa escuchar a eso. ¿Por qué? Porque es que ellos no entendían el término resurrección. Para ellos lo que había es una reanimación del cadáver. Por ejemplo, lo que le pasó a Lázaro en el Evangelio según San Juan, lo que le pasó al hijo de la viuda de Naín, lo que le pasó a la hija del funcionario, a la hija Jairo, perdón. Todas estas son reanimaciones. Entonces los apóstoles empiezan a explicar ciertos términos de resurrección. Entonces empiezan a decir, a utilizar anástasis, que es levantarse. Por eso cuando Jesús levanta a la suegra de Pedro, la palabra en griego es anástasis. Es como que la resucita, pero realmente es levantarla. Anistemi, que es el verbo, anástasis es el sustantivo, anistemi el verbo, que es levantar, suscitar, surgir. En hebreo, ¿se acuerdan de Marcos 5:41, cuando le dice a la niña, talita cum? Entonces, cum es levántate en arameo. Y está la otra palabra que utilizan que es egeiro, que es levantar, despertar, sacar, despertarse. Entonces ellos utilizan estas palabras para explicar la resurrección del Señor Jesucristo. Recordemos en ese tiempo no existía. Nadie creía en la resurrección. Empiezan a creer hasta los macabeos. Hasta cuando el gobierno de los macabeos es cuando empiezan a entender un poco la resurrección. ¿Por qué? Porque estaban muriendo muchos jóvenes en la guerra, defendiendo la religión israelita. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible de que estos muchachos vayan a morir y se acaben? Pues, de 15, 16, se estaban acabando. Entonces ahí es donde empieza a surgir la idea de la resurrección. Y después los fariseos, como son línea descendiente de los macabeos, la siguen viviendo, y Jesús y todos los discípulos, ya después los discípulos entendieron lo que es la resurrección. Continuemos con estas palabras hermosísimas. Ay, aquí se me fue algo diferente. Otra palabra es cuerpo. Cuerpo. Esta palabra es brutal. Les voy a poner una imagen. Esta imagen, si se recuerdan, es Juan capítulo 19, capítulo 20, cuando Tomás dice, mientras no meta la mano en la llaga, no creeré que he resucitado. Se lo voy a decir de frente, hermanos, esa escena no sucedió. Esa es una escena teológica. Es una escena para mostrar algo más grande, algo grandísimo. Lo que llamamos espíritu, alma, es la capacidad inherente del cuerpo a una actorreflexión. Es decir, percibir y volver a sus propios actos de percepción. El cuerpo es parte inherente del ser humano. En la Biblia no se entiende un ser humano sin cuerpo, incluso cuando ha muerto. Por eso Pablo, en 1 Corintios 15, y yo sé que se los he repetido, pero es que es importantísimo poder entender 1 Corintios 15, se le conoce como el protoevangelio. Dicen que de ahí es donde irriga todo el Nuevo Testamento. Pablo dice que hay diferentes tipos de cuerpo. Primero está el cuerpo material, que es es el que ustedes, es esto. Es un cuerpo orgánico que se tiene que cavar. Cuando nos morimos entra la calaverina y se lo descompone y se hace ceniza, se hace polvo. Se conoce en griego como soma psíquico. Ese es el cuerpo orgánico que tenemos todos los seres humanos. Luego está el cuerpo espiritual, se conoce como soma neumaticón, y es el que Pablo refleja aquí. Dice Pablo, así ocurre, verso 42, 1 Corintios 15, verso 42. Así ocurre también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, o sea, cuerpo orgánico, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria, o sea, doxa.
Se siembra debilidad o enfermedad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, o sea un soma psíquicón, y surge un cuerpo espiritual o cuerpo glorioso, un soma tes doxes, o sea, el tercero, el cuerpo glorioso. ¿Con cuál cuerpo resucitó nuestro Señor Jesucristo? Con un cuerpo glorioso. ¿Qué le pasó al cuerpo orgánico del Señor Jesucristo? Correcto, eso. Entonces, continuando con las palabras claves. Tenemos ver, yo no sé ustedes, pero yo me estoy emocionando. Tenemos ver, porque dicen, lo vieron, 1 Corintios 15. Es que léanse, de tarea leer 1 Corintios 15. Todo 1 Corintios 15. En la primera parte, cuando Pablo empieza a decir que se le apareció, utiliza un verbo, y es ofte, en griego ofte. Este es un verbo que no significa que yo lo vea, sino un verbo que es se dejó ver. Ojo, ofte significa se dejó ver, o sea, el resucitado se deja ver. Yo no lo puedo ver con estos ojos. Y miren quién lo dice después. Papa Francisco en la encíclica Lumen Fides, numeral 31. Dice lo siguiente, Papa Francisco, en este sentido, Santo Tomás de Aquino habla de la oculata fides, o sea, los ojos del alma, los ojos de la fe, de la cual los apóstoles de la fe pueden ver al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Para Santo Tomás de Aquino, en latín, solo al Señor Jesucristo solo se le puede ver con los ojos de la fe, o en el oculata fides. Así lo menciona también San Agustín. Y les traigo Lumen Fides, numeral 31, que lo relata el Papa Francisco, para que vean que no estamos hablando de las cosas que son. Es Dios quien toma la iniciativa de manifestarse al hombre y permitir que éste lo pueda observar. Ojo, no es que yo lo puedo, no es que mis ojos lo van a ver, es Él el que me permite sentirlo vivo. Hermanos, cuando ustedes se levantan después de un fracaso, cuando se levantan de un gran problema en la oficina, en su casa, que no saben qué hacer, y al día siguiente se levantan con fuerza, con ánimos, con ganas de salir adelante, con ganas de levantarse, esa es la resurrección. Ustedes están sintiendo en ese momento la resurrección, con esas ganas de arreglar el camino que llevan, con esas ganas de dejar de ser la corrupción, de dejar de ser un montón de cosas que antes hacíamos. Esa es la fuerza del resucitado. Esa es la fuerza que nos impulsa a ir más allá. Esa es la fuerza que nos abre la mente, que nos abre el camino, que nos abre el corazón y que nos hace ir más allá. Esa es la fuerza que han sentido los primeros cristianos, que hemos sentido todos los cristianos. Y esa es la fuerza a la cual nada ni nadie nos puede decir que el Señor Jesucristo no ha resucitado. Y les voy a contar mi experiencia personal. Yo antes de entender estas cosas, me metí a unos cursos, pues, siempre yo soy bien metido en un montón de cosas, me metí a unos cursos con un filólogo que él no cree en Jesucristo, pero ha trabajado 50 años en el Jesús histórico, o sea, en el Jesús que anduvo en la tierra. Yo cuando yo me meto a estos cursos, él empieza a escribir y empieza a decir, yo meto las manos por el Jesús histórico, pero por el Cristo de la fe, yo no creo en nada. Y yo decía, ¿cómo es esta onda de un Jesús histórico y un Cristo de la fe? Y es que son dos cosas diferentes. Hablo con un amigo sacerdote y me dice, no, ahora ya es lo mismo, no te preocupes, eso ya pasa, ya es el mismo, se entiende que es lo mismo. En efecto, es parte de la cristología. Pero yo seguía con eso y él empieza a decir, y empieza a explicar esto de la resurrección. Y yo dije Dios mío, ¿qué está pasando? Porque yo había entendido la resurrección así, los 3 días y aparecía y todo esto. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y ya había tomado el curso de Cristología, lo que pasa es que no había puesto atención, por eso le digo, es necesario volver a ver estos videos. Y entonces, cuando él viene y él explica que la resurrección para él no existe, y dice lo siguiente, que en el tiempo de los cristianos, al ver que Jesús no venía en la segunda venida, en la parucía, los evangelios surgen con una nueva idea, que es el reino de Dios. Y decían que el reino de Dios nace en su corazón y nace en ellos. Y yo decía, y decía Antonio Piñero, ese reino realmente no es más que una excusa para explicar que la resurrección no es cierta. Y yo ahí entendí el reino de Dios y yo decía, el reino de Dios habita en mi ser,
habita en mí, en una nueva creación. Yo afronto el reino de Dios cuando afronto la nueva creación, pero quien me dé el impulso a seguir, obviamente yo he tenido mi encuentro con el Señor ya tiempo. Y yo dije, pero ¿cómo callo esta fuerza que me hace ir adelante? ¿Cómo callo esta fuerza que no me deja caerme? ¿Cómo callo esta fuerza que me hace querer entregarme por mis hermanos? ¿Cómo callo estas cosas? Entonces yo entendí ahí y yo dije, qué lástima por él. Pero yo entendí que esa fuerza que me levantaba, que esa fuerza que me daba el ánimo para seguir adelante, que esa fuerza que me impulsaba a ir más allá, a estudiar más y a entender más, no era más que Cristo Jesús, por medio de la acción del Espíritu Santo que vivía en mi ser, que me llevaba y que me movía. Y yo dije, aquí pueden decirme lo que quieran, pero no me mueven, porque yo ya sentía la resurrección. Y es a lo que nos invita este tipo de cosas, a que podamos sentir esa resurrección y a poder tener esa relación más cercana con el Señor Jesucristo. Continuamos porque nos tenemos ahí un par de diapositivas todavía más. En la comprensión de las primeras comunidades pascuales, ya vimos más o menos vamos a ir más o menos como dejando ciertas ideas para que ustedes puedan ir analizando, ya que tienen el PDF en su poder. La experiencia pascual es primariamente una nueva experiencia de Dios lograda gracias a que Él resucitó a su Hijo por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:11, el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Ese mismo Espíritu que tiene la capacidad de resucitar a Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros. A veces decimos, no es que fulano de tal lo tiene comido el alcohol, no es que la droga lo tiene reventado, no tiene arreglo. Mentira. Mientras haya vida, hay Espíritu Santo. Y mientras esté el Espíritu Santo, nada es imposible. Nada es imposible. Jesucristo es la transparencia de Dios Padre. Es la imagen visible de Dios invisible. Es el rostro humano de Dios. Por eso les dije una vez, no es que Jesús sea Dios, que Dios es Jesús. En la manera que entendemos y queremos aprender y hacer las cosas que hacía Jesús, lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la idea. Jesús nos muestra cómo es Dios. Jesús es el rostro visible del Dios invisible. En la manera que hacemos lo que hacía Jesús y nos queremos parecer a Jesús, nos estamos pareciendo a Dios Padre. Y estamos siendo imagen y semejanza de Dios. Dios se manifiesta en la resurrección del crucificado, como aquel que está presente en medio de los sufrimientos y se entrega hasta la muerte. Es por eso que la teología de la retribución aquí y del sufrimiento no sirve, no existe, pues. Porque para nosotros los cristianos, Dios sufre con nosotros. Dios se entrega hasta la muerte con nosotros, pero Dios no nos manda los sufrimientos, Dios no nos manda las pruebas, Dios nos acompaña a vivirlas. Así como estuvo con Jesús a la par de la cruz, así está con nosotros en todas nuestras dificultades. Es Jesús, por el Espíritu, por el don del Espíritu, perdón, en Jesús, por el don del Espíritu, Dios accede a nosotros y existe para nosotros. Por medio de Él, obra en nosotros y para nosotros. Y dirá Pablo en la segunda carta de los Corintios 4:6, la gloria de Dios, o sea, su designio y su acción salvífica brilla en la faz del resucitado. Pero digo, Jesús muestra al Dios visible, pues. Jesucristo muestra al Dios invisible. La cara de Jesucristo en la resurrección, eso es la Pascua nuestra y es la fuerza que nos da. Dios actúa en la resurrección, pero en las apariciones se da a conocer el Hijo. Ojo ahí. Y así Jesús pasa a ser pasa a ser el contenido del Evangelio. Jesús anunció el reino. Jesús era el mensajero y el mensajero se volvió mensaje. Eso pasó con las primeras comunidades. Al entender que era hijo de Dios, al tener una semejanza con los sufrimientos de Dios y al creer y al entender que la comunidad era el cuerpo de Cristo, Jesús pasó a ser el predicado. Jesús pasó a ser el mensaje, porque entendían que cumpliendo lo que hizo Jesús, que era Dios, entonces, haciendo lo que hacía Jesús, era parecernos a Dios, era ser hijos de Dios. Continuando, la primera parte que hemos avanzado, vamos a ver ya las últimas diapositivas, que es la formación de la comunidad cristiana, de estos sentidos de la resurrección. La preocupación central de Jesús
era su relación con los discípulos. Si leemos el Nuevo Testamento y sacamos los mensajes de Jesús, hay cualquier cantidad de mensajes a los discípulos, pocos a los pueblos y pocos a la demás gente. Para que tengan una idea, Mateo estructura el Evangelio en cinco grandes discursos, como el Pentateuco para sus discípulos. 5 grandes discursos para sus discípulos. Así era Jesús. Es lo que le interesaba, era formar sus discípulos. Para Mateo, Marcos y Lucas, presentan una teología esperanzadora versus una ideología avasalladora del imperio. Como ya vimos, aquellos brothers eran la paz de ellos, la paz romana era la paz, pero a punta de guerra. Y la paz para Jesucristo es la paz de poner una mejilla por la otra, de caminar 1 kilómetro más que el que nos piden caminar, que si nos piden prestado todo lo que tenemos. Esa es la paz de Jesús. Entonces, muestran una teología de mucha esperanza, en la cual los últimos son los primeros, una teología de mucha inclusión. ¿Por qué? Para Lucas, el nacimiento de Jesucristo están los pastores, porque eran los relegados de la sociedad. Entonces, Lucas lo que quiere hacer es inclusivo, porque para Mateo aparecen los reyes magos, porque eran paganos, y para Mateo Dios es para todos, no solo para los judíos. Entonces, la primera buena noticia a quien se le debe presentar es a los paganos, según Mateo, es a los relegados, según Lucas. Entonces, vemos ese contraste, ese choque, pues, ese choque de eso, de la idea del mesianismo versus la verdadera idea de amor y de fidelidad que trajo, de fidelidad, esperanza y amor que trajo Jesucristo. Jesús quiere una comunidad que rompa con intereses derivados de los vínculos de sangre y económicos. Por eso dice, cuando le dicen en Marcos, ahí está tu madre y tus hermanos, y le dice Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad del Padre, los que están aquí sentados escuchando y los que cumplen. Entonces nosotros estamos llamados a eso, a cumplir la voluntad del Padre para poder ser dignos de ser hermanos de Jesús, para poder ser hijos del Padre. Así lo vemos en Lucas y en Mateo 12:46. Una comunidad contraste, o sea, un signo. Una comunidad contraste, testimonio no es función en sí misma, no es una función en sí misma, perdón, como lo era una comunidad escatológica judía de la época de Jesús, sino en función salvadora para los demás. En aquel tiempo lo que le interesaba era salvarse a quien cumpliera más ritos, a quien estuviera más puro, y la función salvadora de Jesús es que Él viene y muere por toditos, por los pecadores, y es que en aquel tiempo, como se entendió que Pablo es el precursor de esta teología y se entendió que Jesús venía a morir por nuestros pecados, y uno se pregunta, ¿y qué hubiera pasado si Pedro no lo traiciona? ¿Y qué hubiera pasado si estas cosas no se dan? ¿De qué hubiera muerto Jesús? Jesús siempre nos hubiera salvado por el amor. Jesús siempre nos hubiera enseñado cómo era el rostro del Padre. Jesús siempre nos hubiera mostrado que el camino a la perfección es el amor, que el camino a Dios es el amor. Entonces, muestra esa línea y que el amor es para todos, sin distinción, y se llega a todos. Una comunidad para la conversión que acoge a pecadores y que convive con ellos. Y lo vemos en Mateo, cualquier cantidad de ejemplos tenemos ahí. Una comunidad que acoge y transforma pecadores, que acoge pecadores y transforma. Una comunidad con una autoridad humilde y servicial. Quien quiera ser el último, que sea el servidor del otro. Y así, ese es nuestro lema en la Iglesia Católica, en la Iglesia Cristiana. Ser el servidor del otro, porque ahí entendemos que está el verdadero reinado de Jesús. Jesús quiere una comunidad, Jesús quiere comunidad con un poder, es el poder de una persona que tiene para salir de sí mismo. Cuando yo me entrego, cuando yo me preparo, cuando yo me doy por los demás, estoy haciendo comunidad. Cuando yo puedo salirme de sí mismo y dejarme mis egoísmos para entregarme al otro, para poder enseñar mis conocimientos, para poder dar de lo que tengo, para poder servir en lo que puedo, estoy siendo comunidad. Estoy entregando y estoy siendo parte de la comunidad del resucitado. No en intereses propios, sino en darse, por eso dice Pablo, y me desgastaré por ustedes. Porque eso se entiende que es ahí donde está es ahí donde está el crucificado. Este poder es Dios mismo, que funciona habitando en las personas. ¿Se recuerdan que les dije hace un momento que para el judío estaba en el templo? Para nosotros es Dios que habita en nuestros corazones. Hermanos, en la iglesia, en nuestro templo está Dios, porque nosotros vamos al templo, porque nosotros llevamos a Dios al templo. Versus los judíos, que para los judíos ellos van donde está Dios.
Dios está en nosotros y nosotros lo llevamos al templo. Por eso dice en Mateo, en el discurso escatológico, capítulo 18, donde 2 o 3 se reúnan, ahí estoy yo, haciendo esa semejanza de que Él habita en nosotros. Y en la manera como nos entregamos, en la manera como formamos comunidades, es ahí donde Él está con nosotros. Ya para ir terminando, sé que la última parte de esto era largo, yo sé que yo se les dije que esto era largo igual que la semana pasada, pero es importante porque si entendemos esto, yo sé que lo van a entender porque le he pedido al Señor que podamos entender estas cosas, vamos a entender todo el Nuevo Testamento y vamos a tener una relación mejor con el Señor Jesucristo y vamos a poder sentirlo vivo todos los días. Entonces, veamos una cronología más o menos de los acontecimientos. Como les dije, la experiencia del resucitado, ya para ir como a modo de conclusión. No es esta la última diapositiva, pero voy a ir como a modo de conclusión. La experiencia del resucitado, les dije, es por medio de 3 acontecimientos. Muerte y desilusión, que les dije yo puede durar entre el 30 y el 40, que es ahí donde empiezan a tener esa concepción de que es hijo de Dios, esa experiencia de Galilea y todo lo que les comentaba, eso de asimilarse con el crucificado, como les dije, le conocemos como la experiencia de Galilea, y luego de Galilea para el regreso a esos encuentros con el resucitado, el sentirlo vivo en él, el sentirlo que él es el que mueve sus vidas, es esa experiencia de la resurrección. Comprensión, viene luego la comprensión de la muerte y resurrección de Jesucristo. La primera comprensión, Jesús es hijo de Dios, entre el 30 y el 40 después de Cristo. ¿Por qué es hijo de Dios? Porque transparenta al Padre. Es como que Dios diría, ven a Jesús que está ahí abajo. Ese es mi hijo. De tal palo, tal astilla. Hijo de tigre nace pintado. Pues yo creo que esa es la meta para todos, que Dios pueda decir eso de nosotros. Que Dios Padre pueda decir, estos son mis hijos. Y se siente orgulloso de nosotros, pero nos da la fuerza, la fuerza del resucitado para que podamos cumplirla. La segunda comprensión es el clima apostólico y su carácter salvífico. Es la muerte de Jesús que nos salvó por nuestros pecados. Y eso se entiende para el año 35-40 y es la teología de Pablo, la que muestra, y así lo muestra Marcos, así lo muestra Mateo, así lo muestra Lucas, a excepción de Juan que tiene ciertas líneas. Son un poco diferentes, pero esa es la teología que se muestra. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a entender, Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 21-23, dice primero que el que cuelga de un madero es maldito. Y en aquel tiempo decía que para agradar a Dios eran los sacrificios. Entonces Pablo en su teología entiende, Jesucristo fue el Cordero de Dios. Su muerte tiene sentido porque Él es el que nos limpia de nuestros pecados. Entonces, y nos da la salvación. Entonces surge esa línea, surge esa teología hermosísima que hasta el día de hoy prevalece y es la que nos entiende que somos salvados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo les digo también, si Cristo no hubiera muerto por la cruz, siempre nos hubiera salvado por el amor, porque Jesús vino a mostrar el amor al mundo, a mostrar cómo era el amor en aquel tiempo donde mi prójimo era nada más el de mi tribu, el de mi religión, pero los demás podía matarlos, podía hacer lo que quisiera con ellos. La tercera comprensión, la comunidad cristiana como ella es el cuerpo de Cristo. Y se entiende que la salvación acontece en la comunidad. Se entiende que el crucificado se muestra en la comunidad. Se entiende que es ahí donde 2 o 3 se reúnan, donde está Jesús, donde está el crucificado dándole fuerza. Y eso surge entre los años 40 y 50. Y más o menos vienen los escritos del Nuevo Testamento, que ya más o menos tenemos, ya estamos duchos en esto. Del 51 al 70, las cartas paulinas. Y Marcos. Eso lo vimos la vez pasada. Del 35 al 120 surgen todos los demás escritos. Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera de Timoteo. Como les dije, estas no están en orden del canon, sino que están en orden histórico. Ahí Junior nos va a enseñar lo que le enseñó Marcela, que con mnemotecnia aprendernos cómo está en el orden del canon. Continuando un poco con la cronología del Nuevo Testamento, aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un papiro. Les quise poner esta información porque es bien interesante. Esto es para más que todo para que ustedes lo puedan estudiar ya para ir terminando y puedan tener esa cronología de qué sucedió, cómo fue pasando.
Este es un papiro P1, que es un fragmento del Evangelio según San Mateo, que se encontró en el siglo III. Recordemos que son códices los que se encuentran, pues. Primero, de entre el 37 y el -4 antes de Cristo, gobierno de Herodes, ya lo vimos. De entre el 7 y el 6, nacimiento de Jesucristo, belleza, ya lo vimos. De entre el 6 y el 10, más o menos, es el nacimiento de Pablo de Tarso. Eso lo vamos a ver el otro año cuando empecemos a ver cartas paulinas. En el año 27, Herodes Antipas se casa con la hija de Aretas, casado con la hija de Aretas, perdón, se casa con Herodías, que es la mujer de su hermano Filipo, la que aparece, y es cuando decapitan a Juan el Bautista. Hacia el año de otoño, Juan el Bautista es predicador y es conocido y comienza el ministerio público, y ahí es donde conoce a Jesús y comienza el ministerio público de Jesús. Al año 30, 14 del mes de Nisan, muerte de Jesús, también ya lo vimos, que era el 7 de abril del año 30, y ya les expliqué aquellas cuestiones por qué. Entre el año 30 y 40 está la primera comprensión del sentido de la muerte y resurrección de Jesús. Para el año 34, el primer martirio, que es el de Esteban, que este es cuando empiezan a entender a nuestro martirio, nuestra sufrimiento se asemeja al sufrimiento de Jesús. Y empiezan a decir, ser cristiano es que Jesús nos da la fuerza para superar todos estos martirios. 34-36, más o menos, la conversión de Pablo, que la vamos a ver también en enero. El año 40 es la segunda comprensión del sentido de la muerte y resurrección, cuando ya están todos estos martirios. Del 46 al 48 es la primera misión de Pablo y Bernabé. Todo esto que vea Pablo lo vamos a ver en las cartas paulinas, no se preocupen. Igual tengo una introducción que se la voy a pasar, que pudimos hacer en la comunidad, creo que está bien completa, para que la veamos antes de comenzar cartas paulinas. Año 49, primer concilio de Jerusalén, que es cuando el primer concilio de la iglesia, que es cuando los judeocristianos están atacando mucho a los primeros cristianos. Y entonces, para ellos, ser cristiano tenían que pasar por las leyes de Moisés, incluyendo la circuncisión. Entonces, Pablo, en Hechos de los Apóstoles lo menciona, en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y en Gálatas, cuando dice que él fue a ver a Pedro y al hermano del Señor Santiago, donde él explica y le dice no puede ser eso. Entonces dicen que ahí es donde es un concilio y después dicen el Espíritu y nosotros ha decidido de que la circuncisión no va. Circuncidémonos el corazón, pero no la carne. Entonces, luego viene la tercera comprensión del sentido de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es por el año 50 más o menos. Continuando con la cronología, luego viene la reacción de Primera Tesalonicenses para el año 51. La Primera de Corintios se describe en el 52. Esto, como les dije, es para que ya lo vean captando un poco, porque todo esto lo vamos a ver el otro año, pues cuando veamos cartas paulinas. Aquí en este lado vemos otro papiro, un códice, que es el papiro P52, que es del Evangelio de Juan, del tratado del siglo II. Y ya para ir terminando tenemos la tercera parte, que esto es lo que surge entre el año 70 y el 120. Aquí les puse más o menos una idea de cuándo se redactaron aquí, como pueden ver, está en la cronología de los escritos del Nuevo Testamento en base a la fecha estimada. ¿Por qué? Porque en estas fechas, por ejemplo, del año 70 al año 100, es cuando surgen las persecuciones. Entonces ya vemos que en las cartas van esa fortaleza para poder preservar. Y les quise poner un pedacito de papiro. Este papiro se llama el papiro 7Q5. Supuestamente hay unas hipótesis que dicen que, porque esto lo encontraron en las cuevas de Qumran, y dicen que es un pedacito del Evangelio según San Marcos. Yo me inclino que no es por ahí, según lo poco que he estudiado, y los especialistas con los que he tomado cursos dicen que no. Por ejemplo, Adolfo Royman, que es el curador del Museo de Israel, que es el curador de los rollos del Mar Muerto, él tiene una gran explicación del por qué no puede ser, pues. Pero hay gente que cree que sí es. Entonces les dejo ahí para que ustedes pues puedan seguir indagando un poco más. Hermanos, hemos visto un tema supremamente importante, un tema grandísimo, y como ya les dije hace un momento, la resurrección es el Señor que vive en ustedes, que nos invita a esa nueva creación, y como decimos siempre en Semana Santa, y hoy lo vamos a decir en griego, Christos anestes, aletos anestes. Cristo ha resucitado, verdaderamente resucitado. Es aquí, en esta Pascua, en este movimiento fundante
Imagínense lo fuerte que tuvo que ser este movimiento para que hoy, casi 2000 años después, sigamos hablando y predicando a ese Cristo que nos vino a salvar. Deduzcan ustedes la fortaleza de ese movimiento, o sea, la fundante que fuese esa fuerza para poder salir y predicar al Señor, para poder inculcar nuestra fe y que nosotros hoy en día sea más creíble esto y que nos dé la fortaleza para poder tener estos cursos, para poder salir a predicar, para comentar que hay un Cristo vivo y no porque me lo cuentan, sino porque habita en mí, vive en mí y me da la fuerza de caminar. Entonces, mis queridos hermanos, como siempre yo les quiero pedir que ahí donde estén podamos hacer una oración a nuestro Señor Jesucristo para que nos siga instruyendo por este camino hermosísimo del Nuevo Testamento, de esos escritos que los vemos a la luz de la Pascua, que los vemos bajo ese prisma de la Pascua, así como vemos el Antiguo Testamento. La pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesús es el puente que une el Antiguo Testamento con el Nuevo. Sin la Pascua no se pueden unir. Por eso que es tan importante entender esa una sola realidad que es la Pascua. Señor Jesús, Señor de la vida, gracias Señor porque nos has mostrado que la resurrección existe, porque tú habitas en nuestros corazones. Gracias Señor porque fuiste fiel, fuiste obediente a Dios Padre y Él en tu obediencia te resucitó, Señor. Gracias Señor porque nos mostraste que el designio de Dios Padre no era que murieras, por eso al instante te resucitó. Gracias Señor porque tú eres la fuerza que que nos permite caminar, que nos permite avanzar, Señor. Gracias Señor porque podemos sentirte resucitado en nuestros corazones a diario. Gracias Señor porque podemos hablar contigo, habitar contigo, Señor, y gracias porque tú nos has regalado el Espíritu Santo, ese Espíritu que habita en nosotros, ese Espíritu que nos hace ser templo de Dios, ese Espíritu que nos da la fortaleza, Señor, que podamos recordar siempre, Señor, que ese mismo Espíritu que te resucitó de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros, que podamos ver a nuestros hermanos con ojos de resucitado, que podamos entender que en Él habita la grandeza, que en ellos habita la gloria, que en ellos habitas tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor de la vida, porque nos has mostrado que después de esta vida hay más vida. Que la vida no se acaba con la muerte, Señor, y que la vida y que la muerte nada más es una puerta para poder vivir en plenitud contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras que la fuerza más grande, que la fuerza más poderosa es el amor. Que es amando como nos entregamos a los demás y que es amando donde podemos ser semejanza e imagen tuya. Gracias, Señor, por esta noche, que nuestros corazones y nuestros cuerpos puedan descansar, que nuestra mente se abra a estos conocimientos para que podamos entender racional, espiritual y con fe todo lo que tú haces en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te ponemos todas nuestras intenciones, Señor, en tus manos, para que se las lleves al Padre, para que las transforme según su santa voluntad, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos, como quien dice, avanzado en este camino del Nuevo Testamento. Yo, como les dije al inicio, y no me canso de decirles, repitamos el video, hay muchas cosas que de repente pueden ser chocantes, que de repente, pues ya las vimos, puede ser, otras cosas que no, pero que nos van a ayudar a ir avanzando y a entender todo lo que es la resurrección, todo lo que es el Nuevo Testamento y cómo se fueron conformando este Nuevo Testamento, que es una belleza. Una vez que entendemos esto, lo que se viene va a ser bellísimo también. Entonces, de corazón, yo estoy feliz y estaba tenso porque esta clase es fuerte y pues, gloria a Dios por su vida. Gloria a Dios. Dios, gracias Roger. Bueno, buenas noches hermanos y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, unos minutitos antes, ¿verdad? Recuerden una cosita, nos queda una clase y después nos queda un set de preguntas. Entonces, vayan ahí, toditas las que tengan, vamos a hablar con Juan Carlos, él va a mandar un formulario. Ahí se lo estoy para que pidiendo a él, podamos... para que ayude. Sí, la teoría de la nueva liberación es buena. Les voy a mandar un videito ahí que lo explicó Manuel. Yo te lo voy a explicar, pero
creo que le va a entender un poco mejor. Realmente es una mal llamada teoría de la liberación, pero es la teoría de Latinoamérica, pues, latinoamericana. Pero eso, Excelente, gracias, Roger. chéquele. Muchas Cheque, gracias, buenas Roger. noches. Gracias, Roger. Buenas Muchas noches. gracias, Veremos, Roger. hermanos. Muchas gracias. Buenas Feliz noches. noche. Gracias, Roger. Hay que parar la Feliz grabación. rato. Perfecto, perdón.